Miguel Abadía Méndez nació el 5 de junio de 1867 en Piedras, Tolima, y falleció el 9 de mayo de 1947 en la unión con Dinamarca. Fue el último presidente de la hegemonía conservadora y perteneció a la llamada generación de políticos gramáticos que administraron el país basados en el poder de la retórica y el dominio del lenguaje. Realizó sus estudios en el Colegio del Espíritu Santo en Bogotá, ingresó a la Universidad Católica y posteriormente al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, donde obtuvo el grado de honor en Derecho y Ciencias Políticas. Durante su periodo, los hechos más importantes que marcaron la política exterior colombiana fueron la delimitación de las fronteras, la deuda externa con Estados Unidos y la masacre de las bananeras, una de las más grandes masacres ocurridas en el país debido a las malas decisiones tomadas en tiempos de crisis. Miguel Abadía Méndez firmó los siguientes tratados. Con Brasil, el Tratado García Ortiz Mangabeira, firmado el 15 de noviembre de 1928. Fue un tratado de límites y navegación fluvial, desde la isla de San José hasta la desembocadura de la quebrada de San Antonio en el río Amazonas. El Tratado Salomón Lozano con Perú, inscrito en la Secretaría de la Sociedad de Naciones el 29 de mayo de 1928, discute los límites que tiene Colombia con Perú en su frontera ubicado al sur del país. Por último, el Tratado Esguerra-Bárcenas con Nicaragua, firmado el 24 de marzo de 1928. Colombia reconoció el poder y derecho de Nicaragua sobre la costa de Mosquitos y las islas Mangle Grande y Mangle Chico, y Nicaragua reconoce el derecho y mando de Colombia sobre las islas, islotes y cayos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este es un periodo que se caracteriza justamente porque la administración hizo un gran énfasis en lo que es las relaciones exteriores. Antes de ocupar la presidencia, Miguel Abadía Méndez pasó por los ministerios de Guerra, Relaciones Exteriores, Hacienda, entre otros. Fue legislador, presentó la reforma, una de las reformas más importantes que había el Estado colombiano en 1910, a la reforma constitucional, a la Constitución de 1886, y representó a Colombia en Chile y en Brasil. Fue un momento en el que el Estado entró en una crisis porque venía de una hegemonía conservadora, venía de unos planteamientos, digamos, muy rígidos y muy afines a la Constitución del 86, de 1886, pero después estos cambios implican, digamos, que lo que es las élites y la clase política tenga que pensar en soluciones a todos estos nuevos fenómenos, como te digo, sociales que venían pasando. A nivel local también hay un boom cafetero que permite, digamos, que haya un crecimiento económico que el país pues supo aprovechar para construir y para generar, digamos, toda la infraestructura y llevar a cabo una serie de cambios que eran necesarios. A diferencia de lo que pasaba a nivel mundial, pues por la crisis generada en 1999 en los Estados Unidos, Colombia, un poco en contravía de todo lo que pasaba, esa crisis impulsó esta zona, este sector cafetero, e hizo pues que este mismo jalonara lo que eran los otros sectores del país. Entonces un poco todas las reformas y todo se pensó fue en torno al comercio y a la economía del café, que pues tenía unos precios y tenía pues muy buena acogida a nivel internacional en este momento. Colombia atravesaba por un periodo económico en el cual tenía una de las economías más estables de Sudamérica. Esto se vio estancado en el gobierno de Miguel Abadía Méndez, ya que este pedía préstamos millonarios a identidades financieras norteamericanas con el fin de invertirlos en infraestructura, pero muchas de estas obras quedaron inconclusas debido a la recesión económica que vivía Estados Unidos durante la época. El periodo de gobierno de Abadía Méndez es fundamental en la historia política de Colombia porque marca un cambio no solo del partido en el gobierno, sino hacia una transición política y económica fundamental. ¿Sí? Hay varios antecedentes: la masacre de las bananeras en el 48, la formación de grupos de izquierda incipientes en nuestro país, se resalta la figura de María Cano. Hacia 1930, continuando
sería la fundación del Partido Comunista. ¿Sí? Hay otro hecho fundamental que hace referencia a la fragmentación interna del Partido Conservador. Hay varias cosas que decir. No solo fue una fragmentación interna dentro de las élites, dentro de los grupos que pujaban por el poder dentro del partido, sino de factores exteriores que lo afectaron. Inicialmente la falta de consenso con las jerarquías católicas, con el clero colombiano, y un factor tal vez mínimo pero que incidió de alguna manera, y es la aparición en el plano político de un grupo fascista, de corte fascista, inspirado en movimientos de derecha extrema europea y que se conoció en Colombia como los leopardos. Leopardos que jugaron a 2 o a 3 bandas hacia el 28 y el 29 marcan finalmente el declive del Partido Conservador, que perdería las elecciones después de mucho tiempo en Colombia con su enemigo acérrimo, el Partido Liberal. ¿Quién sube al Partido Liberal o representando el Partido Liberal? El presidente Olaya Herrera, de origen tolimense, liberal. Después de él una seguidilla de gobiernos liberales marcarían ahora sí una transición a nuevas dinámicas políticas y económicas más referentes a la industrialización y políticas, la apertura de aspectos o espectros mejor políticos distintos a los manejados en las décadas precedentes. El hecho que marcó su periodo presidencial fue la masacre de las bananeras el 12 de noviembre de 1928, que inició cuando un grupo de trabajadores de la United Fruit Company decidió rebelarse ante la multinacional estadounidense exigiendo mejores condiciones de trabajo. El presidente Miguel Abadía Méndez se preocupaba más por el bienestar de la multinacional que por su propia gente, provocando el descontento del Partido Liberal y del pueblo colombiano, lo que desató la ira de los trabajadores, quienes quemaron fincas y destruyeron algunas vías. Abadía Méndez tomó medidas al respecto, ordenó el genocidio de todos los protestantes. Con este hecho se dio por terminada la hegemonía conservadora y también se evidenció cómo en Colombia no se respetan los derechos humanos. La presencia de la United Fruit en Colombia tiene que ver con el proceso de expansión de compañías norteamericanas a lo largo de Centroamérica. Es el proceso de crecimiento de la presencia norteamericana en estos países. En este campo no hay una fuerte relación con el gobierno o de imposición del gobierno sobre condiciones a la explotación bananera, porque en parte el gobierno observa con buenos ojos la presencia de esos capitales porque considera que establecería buenas relaciones con Estados Unidos, que permitirían en el futuro unas relaciones comerciales más sólidas. En el campo interno de las relaciones laborales, la complicación es enorme, en primer lugar porque no hay una legislación laboral que determine cuáles son las condiciones de empleo de los trabajadores. Y la compañía no desarrolla relaciones de tipo capitalista, relaciones salariales en las compañías, sino que utiliza unos sistemas de subcontratación. Esos sistemas de subcontratación hacen que la compañía no deba responder por la protección de los trabajadores, y la relación salarial es una relación intermediada por una suerte de cooperativa. Por lo tanto, es una relación entre dos compañías, una cooperativa y la compañía grande explotadora de banano, la United, por un precio. Se está transando un precio. Así las cosas, las condiciones de trabajo, en opinión de los trabajadores y en general, son bastante precarias. No hay protección y los salarios son muy bajos. Digamos que dentro del movimiento laboral que se genera en el país en la década de los 20, ya hay bastantes experiencias de negociación de pliegos colectivos, tanto en las zonas agrarias, de producción agraria, como en las zonas urbanas de producción industrial.
Entonces, los trabajadores presentan su pliego, ya en otras ocasiones han presentado el pliego. Y ese pliego implica relaciones laborales mucho más transparentes, pagos en moneda y no en vales, la supresión del monopolio que establecía las tiendas de la compañía, protección en salud, protección en el embarazo y en general protección en los riesgos laborales, que de algo se había legislado en el país. Pero este pliego de peticiones es de difícil negociación. De hecho, la compañía es muy reticente a la negociación, en parte con el argumento de que no son trabajadores directos de la compañía, por lo tanto no tienen responsabilidad en ello. Frente a esas dificultades en la negociación, la movilización se hace cada vez más fuerte, con alguna presencia de asesores socialistas y comunistas, como lo hemos conocido. Pero el desenvolvimiento de la manifestación pues va a ser con esta respuesta del ejército, configurándose la idea de la masacre.